Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y conscientes como tú, que sabéis que hay mejores formas de hacer todo lo que hacemos y que disfrutáis ayudando a que las descubramos juntos. Soy Ana Gaer y si quieres poner a punto tus Power Skills y empezar a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Enciende tu Talento. Y con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes conectar en Baigorri Alicia. 20 de junio, último día de colegio. Los más jóvenes hacen planes para sus vacaciones y por las redes circulan memes sobre profesores eufóricos celebrando la ocasión. ¿Pero qué pasa con los padres? ¿Sabías que en España durante los meses de verano el 70% de los padres se enfrenta al dilema de cómo cuidar de sus hijos mientras continúan trabajando? Ese es el reto que nos proponemos exprimir hoy en nuestro puesto de limonada. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos están de vacaciones, pero nosotros no? ¿Están los mayores obligados a cuidar de sus nietos? ¿Tiene sentido trabajar solo para pagar a alguien que cuide de nuestros hijos? ¿Es posible encontrar soluciones para aprobar la asignatura de la conciliación con la que vamos todos a septiembre? Si te animas a pasar de amargarte y explorar soluciones creativas y accesibles con nosotras, ponte a gusto y ajusta el volumen, que comenzamos. Y para ayudarnos a exprimir a fondo nuestra imaginación, creatividad, responsabilidad y solidaridad para sacarle todo el jugo a este limón, contamos con la ayuda de nuestra exprimidora de limonadas delicatessen, Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Hola, Ana. Encantada. ¿Lista para exprimir este limón? Vamos a por este limón. Pues escuchamos a nuestra protagonista. Hola, soy Miriam. Yo tengo un dilema grande ahora cuando llega el verano siempre y es el tema conciliación con niños. Yo como soy ilustradora trabajo en casa y digamos que me puedo apañar, pero conozco a muchas mamás que, claro, llega estas fechas que tienes que estar con los niños, dices trabajo, pero es que tu trabajo al final se te va la mitad del sueldo en pagar campamentos. Por ejemplo, 2 semanas en un campamento escolar eran 300 euros por niño. Y claro, dices, estoy trabajando para poder pagar una hipoteca y unas cosas, y si estoy trabajando no puedo cuidar de mis hijos, y tengo que estar pagando campamentos para que alguien cuide de mis hijos, pero se me va el sueldo en pagar el campamento. Entonces llega el dilema este de que nos planteamos muchas a veces, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo por cuidar a los niños? ¿O trabajo pero se me va el sueldo para que otra gente cuide de mis hijos? Para mí el eterno dilema y el eterno problema que no tiene solución. O no sé si la tendrá, pero yo no se la veo. Como Miriam nos comenta, el dilema que se enfrentan muchas madres y padres cuando llega el verano, como has comentado, y es la conciliación con los niños. Conciliación entendida como organizar el trabajo profesional de los padres y madres junto o con el cuidado de los niños y niñas pequeños. Claro, organizar. Decía también Miriam, ella en su caso personal no se encuentra con esta situación, dado que es una ilustradora, trabaja en casa, por lo tanto puede manejar esta situación pues de otra manera. Pero se encuentra con muchos padres y madres que le cuentan las dificultades de o trabajan, buscan recursos que atiendan a sus hijos o dejan de trabajar para atender a los niños, ¿no? Es un dilema que no sé si será una asignatura que aprobemos o nos quedará todavía para septiembre, una asignatura difícil. ¿Por qué es tan difícil conciliar? Porque si lo pensamos bien, la palabra conciliación es un término importante. Sí que ahora en la situación en la que vivimos, en el tipo de ciudades en los que vivimos,
el tipo de familia que desde hace unos años se está creando, son núcleos familiares muy pequeños, no son tan extensos como fue en la época de nuestras madres e incluso en nuestros abuelos, que eran familias más extensas, que vivían en el pueblo. Ahora vivimos en ciudades grandes donde solamente los padres, los hijos y los abuelos ya no tienen esa coyuntura. Pero realmente el tema de la conciliación está provocando, o la dificultad en la conciliación, que haya bajos índices de natalidad, dificultad en la incorporación de la mujer al mundo laboral, que haya tiempos en el que la mujer no cotiza por cuidado de hijos y luego también el famoso techo de cristal con el que se encuentran muchas mujeres a la hora de ascender por esa falta de continuidad que a veces dan a su vida profesional para poder conciliar de alguna manera con sus hijos. Todo esto que es tan importante, pues viene supeditado por el tema de la conciliación. Entonces, si vemos la conciliación un tema tan importante, ¿por qué año tras año, cuando llegan estas fechas, nos encontramos con el mismo dilema? Hay familias que, como dices, llega julio-agosto, pues parte del presupuesto se va a campamentos, unos campamentos, otros campamentos, intentando que los niños estén atendidos y haciendo actividades mientras ellos están trabajando. Sí que es verdad que se podría pensar, pues hombre, una solución podría ser que los centros escolares, guarderías, alargasen el tiempo de permanencia en activo. Sin embargo, pensando en ese tema, realmente en el país en el que vivimos y con las altas temperaturas que tenemos en estos meses, que los niños permaneciesen más tiempo en los centros escolares sería algo inviable porque no están preparados para estas olas de calor. Con lo cual, el verano requiere como otras actividades diferentes a las que se hacen a lo largo del año, ¿no? Porque sí que hay muchos padres que dicen, pues en lugar de 2 meses de colegio, pues que tengan 28 días o que tengan un mes. Pero la dificultad de que habría que acondicionar los centros escolares para estas temperaturas tan altas que tenemos en estos meses. Y luego cada familia se lo monta como puede. Esto parece que es como sálvese el que pueda y cada uno se lo resuelve como puede. Si tienes dinero, puedes hacer campamentos. Si tienes algún familiar que te atienda, te los atiende. Pero muchas madres y padres nos vemos en la dicotomía de ¿ahora qué hago? O pago la hipoteca o pago los campamentos del niño o los niños. Por lo tanto, ¿cómo se va a elevar el índice de natalidad? Si esto se está complicando mucho, ¿no? Ahí lanzo la reflexión. Y además hay otro aspecto con el que yo también me encuentro y que también lo quiero poner aquí encima de la mesa para que también tomemos conciencia de él. Y es, además de esta conciliación que hacemos con nuestros hijos e hijas en edad escolar, estos niños que tienen diversidad funcional, que cuando terminan su periodo de escolaridad, que yo donde vivo es a los 21 años, y realmente se encuentran que no hay servicios que los acojan en el periodo del día. Y ahí otra vez empezamos ya, la conciliación no solamente es julio y agosto, ya es cómo conciliar, madre, padre, la vida laboral cuando tienes un hijo que está en casa, que ya no va a acudir al colegio porque ya ha superado la edad escolar en la que puede estar matriculado y no se le ofrecen, seguramente porque no hay plazas disponibles para los centros de día de estos centros especiales y nadie da una respuesta ni una solución a la familia. Por lo tanto, esto no es que vaya disminuyendo, sino que cada vez que conocemos más realidades, se complica todavía más el tema de la conciliación. Así es. A mí me gustaría empezar por una manera de entender la conciliación en la que me da igual si eres madre o si eres padre, si eres mujer, seas quien seas, la conciliación es cosa de todos. De todos absolutamente, porque para mí conciliación es encontrar ese equilibrio entre necesidades y responsabilidades que asumimos, tanto en el plano personal como en el familiar social, como en el profesional. Entonces,
es posible que tú hayas elegido no tener hijos. Y sin embargo, pues puede que tus padres o que un buen amigo o que una persona muy cercana a ti de repente sufra una enfermedad o un accidente de manera repentina. Ahí vas a entender que la conciliación es cosa de todos, que no es solamente una cuestión de los padres. Y creo que hay diferentes planos en los que hemos pasado, como tú explicabas, Alicia, hemos pasado de distintos paradigmas en los que las soluciones nos podían gustar más o menos las que teníamos antes, pero las había. Y es que teníamos familias extensas que vivían en comunidades más pequeñas, en las que al final el cuidado de los niños y de los menores era una responsabilidad compartida. Primero, entre esos miembros numerosos de una familia extensa en la que había no solo los padres, estaban los abuelos, los tíos, los primos mayores, había muchas personas que podían intervenir en ese cuidado y aparte en los pueblos pequeños esto sigue ocurriendo a día de hoy. Todo el mundo, cualquier adulto que vea que hay un niño que necesita algo, está ahí para entrar a atender y cubrir la necesidad de ese niño en caso necesario. Se siente como una responsabilidad compartida. Todos nos conocemos a todos y si yo veo que, pues hablo contigo y después ya le contaré yo a tus padres. Hemos pasado de ese modelo en el que hay una responsabilidad compartida entre muchos a que ahora las familias son nucleares e incluso es cada vez más frecuente las familias monomarentales, monoparentales. Con lo cual, la carga ahí ya la está asumiendo una única persona. Y además de eso, hemos pasado de ese reparto que había en que los hombres lideraban la vida pública, las mujeres la vida privada y había un reparto de tú te encargas del cuidado de los niños, yo me encargo de proveer los ingresos para tener los recursos materiales y ese era el reparto. Vale, muy bien. Si todos hacemos todo, pues se nos ha quedado un hueco ahí estupendo. Y la cuestión de que no hayamos llegado todavía a encontrar y proporcionar unas soluciones en los planos más amplios, más colectivos, es que las personas y las familias de manera individual están encontrando parches y están vadeando este vacío como buenamente puede cada uno con los recursos que tiene. Pero dentro de que son las personas, de que son los individuos y que son las familias las que están cubriendo este hueco y las que están haciendo que no se note tanto que tenemos esta asignatura pendiente, hay dos colectivos que desproporcionadamente están asumiendo el peso. Por un lado, como apuntábamos al principio, los mayores. Y por otro lado, las mujeres. Y yo he estado viendo cifras que dices, lo mismo nos ayudan a tomar un poquito de conciencia y a darnos un baño de realidad. Porque 6 de cada 10 mujeres renuncian a sus aspiraciones profesionales cuando son madres. 6 de cada 10. El 90% de las reducciones de jornada que se solicitan en las empresas españolas las piden mujeres. Solo un 8% de los hombres interrumpe su jornada laboral en caso de que los hijos tengan una enfermedad y no puedan asistir al colegio y entonces haya que atenderles en casa. Y casi la mitad de los abuelos españoles se encargan a diario de sus nietos, la mitad. Y 1 de cada 4 abuelos le dedica hasta 7 horas diarias a los cuidados de sus nietos. Esto es una jornada, esto es una responsabilidad a tiempo completo, es una carga en un periodo vital en el que ellos ya criaron a sus hijos y sacaron adelante sus familias. No les corresponde asumir esto. Y lo grave es que de esos abuelos, la mitad de los abuelos españoles que están asumiendo esa carga, es que no a todos les apetece. Ahí hemos empezado a hablar del síndrome del abuelo esclavo, porque solo 1 de cada 9 abuelos realmente está haciendo eso que está haciendo con su nieto porque es lo que más le apetece hacer con su tiempo. El resto realmente se sienten obligados. Sienten, pues, que cómo voy a dejar tirado ya a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Y siento ese deber respecto a mi familia. Pero realmente a lo mejor les encantaría poderse dedicar a lo que fuera, pero darse un espacio para sí mismos. Entonces, yo creo que esto es una cosa de todos y que al final, en las familias y en la sociedad, no es justo que nos hemos dejado un hueco pendiente y solamente algunos son los que están llevando la carga, ¿no? El resto podemos mirar para otro lado y dejar que nos saquen las castañas del fuego. No es justo. Creo que aquí la conciliación es un va de negociación, va de pacto, va de acuerdo y que tenemos muchas conversaciones y pactos pendientes. Ahí empezaría la reflexión, Alicia. Y luego seguimos tirando del hilo. Es un tema complicado porque tampoco hay una voluntad o una infraestructura en la que poder sostener esta situación. Claro, si lo dejamos en manos de cada familia individual, pues cada uno lo sostiene como pueden. Pero sí que yo echo en falta esa reflexión igual de otras comunidades
donde esto se aborda de forma comunitaria, ya no sé si estatal o simplemente comunitario, de comunidades de personas que conviven juntas y dicen, vamos a darle a esto una solución, como tú dices, entre todos, porque a todos nos afecta. Eso podría ser una posibilidad que no es igual para todos, pero sí que igual podríamos también pensar en por qué no nos organizamos por comunidades, por ciudades, por zonas, por barrios, por qué no nos organizamos para crear servicios que nos atiendan. Otra reflexión, que también en otros países lo estamos viendo, es que en los centros de trabajo haya guarderías o atención a niños, ¿no? Tú vas a tu puesto de trabajo, te llevas a los niños y los recoges cuando sales. Por lo tanto, ahí también sería una forma de paliar esta situación con personas profesionales. Pero claro, en las empresas no están por esta labor o este servicio, yo no lo conozco como se puede ver en otros países, ¿no? Que vas con los niños, tal. Tú vas a la cuarta planta, dejas a los niños en la zona de niños y te vas luego tú a tu segunda planta a trabajar. No tenemos nosotros ese modelo. Y luego, por otra parte, había otro tema también que ha comentado Miriam y es cuando ella ha planteado, claro, hay familias que se ven en la tesitura de o dejo de pagar la hipoteca este mes o pago los campamentos, que también son un dinero. Aquí dando también un apunte a ver qué te parece, pero yo creo que durante la edad escolar de los niños sería una buena estrategia. Esos gastos que preveemos vamos a soportar durante julio y durante agosto, realmente no son gastos de julio y agosto, son gastos que habría que prorratearlos durante los 12 meses, igual que la calefacción son gastos que lo podemos dividir en los 12 meses, ¿no? Es decir, que hay familias que no pueden enfrentar los campamentos, las colonias, que los niños se vayan aquí y allá, pues porque ese mes les viene de sopetón una retirada importante de los ingresos familiares. Sin embargo, si durante los 12 meses hacemos esa previsión de el año pasado nos costó un X y ese X todos los meses se va aportando para que llegado el mes de julio y agosto fuera un gasto más previsible y que se tiene ahí, digamos que no hay que soportar semejante desgaste económico, ¿no? Sería un apunte que yo creo que es un apunte de economía familiar que para aquellas personas que no lo han previsto se podía pensar de esa manera. Sí, desde luego nos ayuda el prepararnos con antelación para cosas que ya sabemos cómo funcionan. Cuando estamos eligiendo y estamos tomando decisiones sobre nuestra vida, pues está fantástico que nos preparemos para afrontar los retos y los desafíos que nos van a traer esas decisiones. Y igual que a lo mejor en otros países esto que tú estás comentando se tiene en cuenta de cara a preparar un fondo para financiar los estudios superiores, pues lo podemos tener en cuenta para qué gastos vamos a necesitar o qué solución le vamos a encontrar a la conciliación hasta que vayamos reclamando y siendo parte de generar esas soluciones de manera colectiva. Viendo mi entorno me daba cuenta pues al final de esas soluciones tan diversas que han encontrado familias que me rodean. Hay ocasiones en las que hoy, si tengo un negocio propio es más sencillo porque hay mayor flexibilidad y puedo tomar decisiones para proporcionarme a mí mismo esa conciliación. A veces cuando los dos progenitores llegan a un acuerdo, a un pacto durante ciertos años, uno elige enfocarse en el cuidado de los niños y cubrir ese hueco y otro en la parte profesional y en generar los ingresos, o a lo mejor no es a lo largo de los años. Yo también conozco otros casos de los dos teletrabajamos, ponemos el foco durante unos meses o unas semanas, uno en un ámbito y otro en el otro, y así repartimos la carga de una manera lo más equitativa posible, además de forma rotativa. Al final hay muchas soluciones posibles, o a lo mejor conozco madres que han elegido ser madres solteras, pero que ya contaban y habían planificado que iban a tener apoyos de su entorno cercano para poder asumir esa decisión de vida. Para mí es esto que tú contabas de la planificación, sí es algo importante. El que antes de meternos, como ya sabemos que los retos van a estar ahí, bueno, pues a ver con qué recursos contamos. Pero aquí y ahora, si nos encontramos con esta asignatura pendiente, con los recursos que tenemos aquí y ahora, ya veremos los que somos capaces de generar en adelante.
Yo me plantearía que primero necesitamos a nivel individual un pacto y un acuerdo y un equilibrio y una conciliación con uno mismo. Tenemos unas expectativas y un nivel de autoexigencia brutal, propio o también que nos puede venir por presión social, los estándares en todos esos ámbitos, personal, familiar, profesional, y creo que ahí hace falta una negociación. ¿Cuáles son mis auténticas prioridades? Voy a soltar el resto, voy a ajustar las expectativas, voy a aprender de las soluciones de otras personas que tengo a mi alrededor y voy a ser lo más creativo posible con los recursos que tengo ahora para ver cómo los aprovecho lo mejor posible. Y ahí, pues por ejemplo, podemos intentar mejorar a la hora de organizarnos mucho mejor y ser más eficientes con nuestros recursos. A mí una propuesta que me ha encantado y que me parece muy interesante es que en el ámbito emprendedor, los emprendedores también nos encontramos con muchísimos retos. Es que quieres sacar un negocio adelante y te falta conocimiento y te faltan recursos y no sabes también a dónde acudir. Y una de las herramientas que utilizan los emprendedores son los mastermind, que son grupos en los que los iguales, personas que quieren sacar adelante un negocio o un proyecto, se reúnen de forma periódica para compartir los retos que están teniendo y compartir también las soluciones y los recursos que están encontrando para salvar esos retos y superarlos porque son muy semejantes. Entonces, hay una referente en este ámbito de la conciliación que se llama Tania Camo, que por cierto, también es otra cosa que podemos hacer. Hay personas, hay expertos que se dedican a difundir y a proponer soluciones sobre conciliación, tanto para las personas y las familias como en las organizaciones, en las empresas. Podemos investigar qué proponen y qué dicen estos expertos. Tania Camo habla del Madres Mind. En lugar de un mastermind, es muy bien, los madres o los padres nos podemos reunir entre nosotros y ver, oye, ¿tú cómo solucionas esto? ¿Y tú cómo haces cuando llega el verano con los niños? ¿Y cómo te organizas? Y a lo mejor ese compartir recursos puede ser otra manera de volver a que, bien, no tenemos una familia extensa como la tenemos antes, pero podemos generar esas comunidades y esas redes de apoyo con las que contábamos antes. Y esto me parece un recurso con un potencial tremendo. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en ese plano individual. Fantástico, de ahí van a salir posibles soluciones, de ahí van a salir estrategias. Podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías, tratar de eso, de ser más eficientes, de eliminar cosas que no necesitamos hacer, de delegar, de externalizar, de automatizar, de ver cómo, con el tiempo que tenemos, llegamos a donde es importante llegar, no a todo, a donde es prioritario llegar. Porque creo que esto también es muy importante, el saber asumir ciertas renuncias y el saber que no vamos a estar al 100% del tiempo, al 100% de nuestro desempeño en el 100% de nuestros roles, que habrá que equilibrar y ahora me dedico a esto, pongo el foco en esto, después ya le dedicaré a lo mejor otra etapa de mi vida a esto otro y ahora hay que soltar, porque tratar de ir a todo es una manera de no llegar a nada. Entonces, después de tener ese análisis y exprimir todo lo que puede salir de ese plano personal, está el plano de mis socios clave, ¿no? Si seguimos jugando con ese paralelismo entre la familia y la empresa, mi socio clave, pues a lo mejor puede ser la pareja con la que he elegido ser madre o padre, o pueden ser mis padres, esos abuelos de los niños, o pueden ser mis amigos, o puede ser quien sea, esas personas cercanas e importantes que eligen y que sí están dispuestas, porque hemos tenido una conversación y lo hemos pactado y lo hemos acordado, eligen cómo y hasta dónde me van a apoyar. Pero yo no lo impongo, ni cuento con ello, ni lo doy por descontado. En todo caso, podré tener una conversación y que el otro, si yo pido, me diga hasta dónde está dispuesto a dar o no. Ahí es ese buscar quiénes son esos socios clave en el caso de cada familia y ver cómo somos más solidarios, cómo nos repartimos de una manera justa y equitativa estas responsabilidades, cómo generamos sinergias. Oye, somos una familia, nos queremos todos, sí, muy bien, pero luego realmente dices, yo lo doy todo por los demás y yo me miro el ombligo. Hombre, pues esto lo mismo no es lo mejor que podemos hacer. Buscar las sinergias, el ver cómo a lo mejor las obligaciones se pueden convertir en un tiempo de cómo colaboramos juntos, nos ayudamos unos a otros o pasamos tiempo juntos. En lugar de que alguien de manera individual tenga que asumir con ciertas cargas, vamos a convertirlo en una actividad de familia, ¿no? Vamos a echar la imaginación a la vida. Bien, hemos recorrido el plano personal, el plano de ese entorno cercano, de esos aliados que podemos tener en nuestra propia familia. Nos tendríamos que ir a ese plano profesional.
Que ahí al final es uno de los grandes orígenes, el poder conciliar mis responsabilidades familiares con las responsabilidades profesionales. No todas las empresas son iguales, no todas las empresas ofrecen políticas que facilitan la conciliación, algunas sí. Oye, yo me he tomado la molestia de saber cuáles son las empresas que mejor valoradas están en este aspecto porque ofrecen más facilidades a sus empleados para conciliar. ¿Cuáles son las empresas que sí valoran y que sí saben que alguien que tiene equilibrada su vida y que concilia va a ser mucho más productivo? Porque hay empresas, de hecho yo he estado viendo, hay entidades que ayudan a las empresas a saber en qué nivel están en cuanto a conciliación y a mejorar a partir de ese punto de partida, sea el cual sea, y a crear un plan para facilitar que sus colaboradores puedan conciliar. Luego han surgido muchos programas sobre cómo está evolucionando la vida profesional, el mercado laboral tal y como lo conocíamos. Hay fórmulas que son mucho más flexibles, hay nuevas profesiones, nuevas maneras de trabajar que nos dan más margen que otras. Entonces no es lo mismo trabajar en una organización que no le interesa, se despreocupa absolutamente de esta responsabilidad de la conciliación, que trabajar en otro tipo de organizaciones más conscientes, que ser un trabajador independiente que colabora por proyectos, que puede trabajar en remoto, a tener un negocio propio. Entonces también nos podemos enfocar y podemos practicar el reciclaje profesional. Decir, oye, ¿cómo quiero yo llevar mi vida profesional durante los años en los que voy a asumir una mayor carga por mis responsabilidades familiares? Igual que hablabas de la planificación de los fondos para esos meses de verano, nos podemos planificar esos años de cuidado de los hijos, de cómo quiero adaptar y ajustar mi carrera profesional. Y ahí volvemos a ese pacto entre progenitores, porque las soluciones son muchas y hay muchos recursos. Bueno, pues cada uno tendremos que encontrar los que se adaptan a esta familia. Y luego está un último plano, que es el de legalmente qué hacemos o dejamos de hacer para facilitar la conciliación. Pues el primer paso es que conozcamos, que no todo el mundo conoce cuál es la legislación vigente, que conocen las 3 grandes normas que están regulando los derechos que tenemos en este momento en España. Y a lo mejor es interesante saber a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho. Y aparte de lo que es legislación actual, hay también fruto de este vacío, de este problema colectivo que tenemos, hay también muchas soluciones que proponen entidades independientes, sobre todo en el ámbito del tercer sector. Bueno, pues conocemos esos proyectos, esas campañas, esos recursos que no solamente a lo mejor nos proporciona la administración pública, sino que nos están facilitando fundaciones, ONGs, etcétera, porque ahí a lo mejor también podemos encontrar recursos. Es cierto que hay campamentos privados y que pueden tener un coste pues, desde los 100 euros a los 300, como comentaba nuestra protagonista. También conozco de primera mano que existen centros de día infantiles, que existen campamentos urbanos y programas de ocio saludable para niños y para jóvenes que se ofrecen de manera gratuita para los usuarios desde algunas entidades como por ejemplo Cruz Roja. O que, por ejemplo, en Euskadi existe una app incluso que ha desarrollado una fundación que se llama Maitea y es precisamente una aplicación que está orientada a facilitar ese tejer redes para esas familias monoparentales que se puedan prestar apoyo mutuo. Entonces, pues vamos a explorar estas 4 dimensiones y a ver todo lo que podemos sacar de cada una de ellas, que ya es más que, bueno, esto es un problema y no tiene solución. Me encanta el planteamiento que has hecho de estos 4 niveles donde ir poniendo foco, pasando de la dimensión individual a los socios clave, plano profesional y luego el plano legislativo, ¿no? ¿Cómo está? Y yo creo que también, como has comentado antes, hay un término importante que son prioridades. En definitiva, a veces no ocurren las cosas como queremos o no tenemos las circunstancias como nos gustaría o como sería el ideal, pero es importante, dadas las circunstancias con las que yo, siendo familia con pareja, sin pareja, con abuelos, sin abuelos, las circunstancias como vengan, tener muy en cuenta la priorización, cuáles son mis prioridades en este tema, cuáles son mis redes de apoyo, si tengo o no tengo. Y luego yo creo que también lo que has comentado también, esa parte de asociacionismo de personas que tenemos una situación que tenemos que enfrentar similar,
ese asociacionismo hace que unos conozcan de unos temas, otros conozcan de otros temas, que sumemos esas ideas, sumemos más creatividad para dar respuestas que igual tú de forma individual no la hubieras visto o no alcanzabas a verla, y a través de este asociacionismo se generan muchas ideas más creativas. Después, también animaría a que hay un ebook colaborativo que crearon 28 directivas que vienen de empresas del mundo de la publicidad, del marketing, de la comunicación, y que además uno puede entrar en mujeresdirectivas.com. El libro se llama Mami Concilia. Metes esto en un buscador y accedes a esta web donde te puedes descargar de manera gratuita este libro que está recogiendo experiencias reales de muchas mujeres, en este caso son mujeres que han ocupado altos cargos en el ámbito profesional, y ellas comparten su experiencia. Hay algunas que han elegido renunciar a la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y hay otras que han apostado por la conciliación, y al final cada una aporta las soluciones que ha encontrado y lo que han aprendido cada una de ellas sobre esto de conciliar. Creo que es una aportación muy valiosa y que tenemos ahí disponible a golpe de clic, y que a lo mejor esto nos puede también ayudar a expandir nuestra mente y a ver esto desde nuevas perspectivas y salirnos al final, cuando estamos afrontando un reto y solo lo miro con el conocimiento y los recursos que yo tengo, pues al final muchas veces acabamos ahí en bucle y acabamos como en esos laberintos de los que no sabemos salir. En el momento que en ese laberinto entra algo de fuera, oye, ya entró la luz, me di cuenta de que hay una puerta donde yo no la veía, es otra cuestión. Entonces yo animaría a esto, y me apetece a lo mejor compartir una de las citas de este libro, de una de estas mujeres, que dice lo siguiente: la conciliación es un ejercicio de malabarismo que cada uno tiene que entrenar con arreglo a sus propias circunstancias y orden de prioridades. Se trata fundamentalmente de no perder el norte ni la ilusión, y sobre todo de manejar la autoestima a diario sin apuñalarse por no llegar a todo, por no ser superwoman, porque por cierto, esa señora no existe. Esto es lo que cuenta Isabel Ontosho, es directora y CEO de Leo Burnett Iberia, y además madre de 3 hijos que tenían en la época en la que se escribió este libro 21, 18 y 10 años. Así es. Yo también animaría que, dado que Miriam nos ha invitado con este limón, ¿no?, a que aportemos nuestra visión, que las personas, madres y padres, aprovechen este espacio del puesto de limonada para dejar también ideas, ¿no?, que podría ser una recopilación de yo he hecho esto, yo lo he resuelto de esta manera, de tal manera que pudiéramos también sumar iniciativas, sumar lo que a alguien le ha funcionado, y bueno, podría ser también el de generar ideas para que otros padres que se acerquen a este episodio vean más cosas, y quizás esta palabra de asociacionismo que estamos planteando, pues pudiera servir de semilla para algo más. Qué bonito, Alicia. Pues nos quedamos con esta propuesta que estás lanzando. Cuando nuestro programa al final se suba a las redes y se pueda compartir ahí, dejaremos enlaces a recursos y la puerta abierta a esos comentarios y esas iniciativas y esas experiencias que los oyentes del puesto de limonada quieran compartir. Estupendo. Va a ser, yo creo que es una apuesta interesante, porque esto no consiste en que tú y yo hablemos del tema, sino que más personas se vayan sumando y compartan y aporten lo que desde ellos han hecho, cómo lo han resuelto. Cuantas más miradas se ve más desde más lejos. Pues para todos aquellos que no os conformáis con amargaros y que pasáis a ese encontrar y ser parte de las soluciones y proponer algo mejor que lo que tenemos, viviter o viveter. Ya sabéis que durante el mes de julio tenemos una cita los martes a la 1:30. Muchísimas gracias. Adiós.